tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Tener en nuestras Biblias el texto abierto, lo vamos a leer más adelante, pero vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Apocalipsis 14. Ese va a ser nuestro texto del día de hoy. Y podamos nosotros, más que hoy ahorita que veíamos en la clase al inicio, o en la clase de la escuela dominical, que no debería llevarnos esa actitud de vernos que hay una diferencia que el Señor nos da como sus hijos, ver a los demás de una manera distinta, sino que nosotros podamos verlo también con lo que ellos necesitan, y es al Señor. Así que vamos a orar, porque hay dos pueblos diferentes, pero que nosotros podamos reconocer al Señor, su grandeza, y adorarlo a Él. Bendito y buen Dios, te queremos dar las gracias, Señor, y la gloria a ti, porque tú, solo tú, Señor, eres digno de ser alabado y de ser exaltado. Así que a ti venimos, Señor, y te rogamos que nos hables a través de tu palabra, que hoy traigas calma a nuestros corazones, que hoy nuestras ansiedades puedan ser, Señor, llevadas a ti, y que no haya en nosotros, Señor, orgullo por ver, Señor, la diferenciación que tú haces a tu pueblo con respecto a aquellos que no lo son, sino que nos lleve, Señor, hoy al reconocimiento, a la gratitud, Señor, por tu obra de gracia, pero también nos movilice, Señor, a anunciar tu glorioso evangelio. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos todo esto, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, en un mundo dividido por bandos, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero? ¿Cómo podemos identificar que un bando sea el correcto y el otro no? Seguramente usted encuentra que esta pregunta tiene mucho que ver con nuestro contexto hoy en el marco de las elecciones, donde hay un grupo que se diferencia de otro y evidentemente podemos llamar que cada uno pues es un bando. Claramente hay polarización en nuestro país, por ende existen bandos, pero eso lo podemos ver nosotros en distintos grupos ideológicos, en distintos movimientos que han habido a lo largo de la historia humana. Siempre una persona elige uno por encima del otro, incluso en las artes. Nosotros encontramos que existe un movimiento que se levanta por encima de otro y termina en la historia quizás uno ocupando un mayor lugar. Por ejemplo, en el periodo más famoso de Picasso, que fue el cubismo, estuvo también el concepto abstracto, y aunque Picasso es más popular que la mayoría de los pintores abstractos, prevalece al día de hoy ese sistema de pintura, ese estilo de dibujo, si se quiere, de pintura. Así que nosotros vemos, mis hermanos, que siempre existen bandos y cada quien elige según sus propios criterios. Según el candidato que quede hoy, sabemos también algo, mis hermanos. Hay dos destinos distintos para el país. Cada uno tiene una ideología, cada uno tiene una forma de pensar en hacer las cosas y evidentemente hay dos destinos. Eso es una realidad, independientemente de quiénes sean. Pero esos, mis hermanos, no son los bandos de los que yo vengo a hablar. No son esos los dos grupos de los que vamos a encontrar en el texto. Ni tampoco del destino de nuestro país es de lo que yo vengo a conversarles. Se trata del destino de la humanidad. Y al igual que lo hemos visto hasta ahora, mis hermanos, hay dos grupos y sus destinos también son diferentes. Más adelante vamos a leer Apocalipsis 14 de manera completa y nos vamos a dar cuenta de cómo vemos ahí una distinción entre un grupo y otro, y ambos se dirigen a lugares, a destinos totalmente distintos. El libro de Apocalipsis, como bien indica su nombre, es correr el velo. Y usted, cuando corre una cortina, por más de que usted sea eficiente en hacerlo, nunca se corre de un solo. Es decir, usted no quita la cortina quitando ¿cómo se llama? El bolillo. Yo iba a decir el palo. Y quitando el bolillo, ¡pum! Y que se vea todo descubierto, ¿verdad que no? ¿Cómo la corremos? De a poco. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Es una revelación que ha ido de progreso en progreso. Y a veces nos confundimos porque pensamos, esto ocurre en este momento, pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este otro evento? Que parece que eso estaba sucediendo aquí. Nos está dando matices de una eventualidad. Nos está mostrando momentos qué es lo que tiene que pasar. Y ahora hemos visto la semana anterior de cómo el sistema del mundo está fuertemente anclado al príncipe de este mundo, pero cómo el Señor lo va a vencer.
cómo el Señor lo vence, cómo el Señor le ha vencido ya una vez, cómo ya no tiene poder de acusación, pero sí tiene el poder de engañarnos. Pero ahora nos va a mostrar la consecuencia de aquellos que son del Señor y aquellos que no lo son. Elementos se vuelven a repetir en nuestra historia de hoy, en la revelación de hoy, y nuevos elementos van a aparecer. Estos elementos, mis hermanos, nos dan claridad sobre las cosas. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Jeremías, de repente le está diciendo desde el principio, el juicio del Señor viene. Y de repente ya le dice, va a venir esto, esto y esto y esto y esto. Y luego más adelante repite y dice que otra vez va a venir juicio. Y ahora no es que agrega nuevos elementos, ahora viene y da más claridad. Y así son los libros proféticos. Si usted se lee cualquier libro profético, como por ejemplo de Jeremías, usted va a encontrar que en lugar de decir el juicio viene, no se arrepintieron, el Señor le va a mandar a los babilonios, no se arrepintieron, le va a mandar entonces a este tipo de cosas, pero luego de un momento van a volver. Para llegar a esa conclusión, Él repite y va alumbrando de a poco lo que va ocurriendo. Y aquí nos está pasando en esta historia. Tiene mucho parecido a la literatura profética que encontramos en la Escritura. Hoy lo que vamos a encontrarnos es la claridad de que hay una humanidad que se encuentra separada. Hay dos bandos, hay dos grupos. Y tal separación se puede evidenciar por la manera en que cada uno vive, por la manera de lo que cada uno persigue. Por eso, mis hermanos, nuestra verdad para el día de hoy, en la cual caminaremos en este pasaje, pero también caminaremos a lo largo de nuestra semana, es que nuestra manera de vivir muestra a quién pertenecemos y a dónde vamos. Aclaro, nuestra manera de vivir, no estoy diciendo, es la que nos dice a quién pertenecemos o la que nos asegura a dónde vamos. Estoy diciendo muestra. Hay un llamado a que ciertos frutos tienen que evidenciarse. Y la manera como cada persona esté viviendo declara a su Salvador, a su Creador, muestra si realmente le pertenece, muestra realmente el destino al que se dirige. Así que vamos a ver cómo esta verdad se va a evidenciar en aquellas personas que le pertenecen al Señor. Es lo primero que vamos a ver en nuestro texto. Los que pertenecen al Señor. Versículos 1 al versículo 5. Los que pertenecen al Señor. Versículo 1 al versículo 5. ¿Tenemos manera de comprobar que alguien pertenezca a Cristo? ¿Que alguien pertenezca al Señor? Hay una manera que uno puede decir, mira, ya van los cristianos. ¿Por qué? Mira, tienen una Biblia bajo el brazo. Y si no es domingo, ¿cómo nos identifican? ¿Hay alguna manera como el cristiano pueda ser evidente? Bueno, hay unas maneras. Hay algunas maneras. La Escritura habla de que hay un nuevo nacimiento. La Escritura habla de que sus frutas, sus obras, sus frutos son los que lo hacen que sean conocidos. La gente dice que nuestra manera de vivir llevará a que las personas den gloria al Padre por la manera como nosotros vivamos. De modo que sí existe una manera evidente que se puede ver de cómo vivimos. Pero veamos cómo nos lo dice nuestro pasaje. Abramos nuestras Biblias y vamos a leer los versículos 1 al 5. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Mis hermanos, nos presenta el texto algunas características de esto que sucede ahí y de quiénes se benefician, o quiénes son estos que se benefician de tener al Señor en su frente. Estos tienen el nombre del Señor en su frente, el nombre del Señor y del Cordero. A diferencia de lo que vimos la semana pasada, y esto es un contraste. La semana pasada vimos que las personas tenían una marca, la marca de la bestia, en sus frentes, en sus manos, en lo que pensaban, en lo que hacían. Estaban marcados por la bestia. No se movilizaban por ninguna otra cosa, sino por el sistema que ha influenciado la bestia. Mientras que estos que aparecen aquí,
En sus mentes lo que tienen es la mente del Señor, han sido marcados por el Señor. Eso es lo que ellos tienen. No es un sentido literal, recuerden que es un sentido simbólico. Sus mentes, sus pensamientos han sido transformados. Ellos mismos le pertenecen al Señor, son de su propiedad. Y entonces cuando en el cielo se expresa un cántico en reconocimiento al Señor, y se nos dice que es un canto con una cierta belleza, ¿no? Porque nos dice que oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpista tocando sus arpas. Era algo dulce y melodioso al final, pero nadie lo entendía. Solamente ¿quiénes? Los que habían sido sellados. Los que habían sido sellados. Los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Nos va a decir que esos que habían sido rescatados tienen una manera de vivir que es santa. Tienen una manera de vivir que no tienen engaño y que están sin mancha. Pero no nos dice el texto que la razón por la que ellos pueden acercarse y son de estos 144,000 tenga que ver con sus acciones, sino que tiene que ver con el sello que se les fue puesto. Y eso es una vez más lo que nos muestra la Biblia. Nosotros somos de Él por la gran obra que Él ha hecho a nuestro favor y no por nuestras acciones, pero nuestras acciones son un reflejo de lo que Él ha hecho en nosotros. Ellos son los que pueden escuchar el canto único que en el cielo se hace, porque ellos entienden, porque son rescatados, porque son ovejas que han sido rescatadas por su pastor. Cuando escuchan lo que tiene que ver con su Señor, lo entienden. Y cuando saben que tienen un motivo para cantar, también cantan, porque su Señor es digno. Ahora, estas personas se nos presenta que son castos. Y no es un sentido, mis hermanos, literal de castidad, de que son personas que se han mantenido vírgenes, que nunca han tenido contacto sexual. No es un sentido literal de que son unas personas, porque entonces, ¿qué hacemos? Lo casado, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? Bueno, el texto nos va a presentar más adelante y se nos va a mencionar a Babilonia. Y más adelante se nos va a mencionar a Babilonia como si fuese una mujer seductora. Se le va a llamar la gran ramera. Y esto lo que han hecho es mantenerse pulcros, sin mancha y sin sus palabras incluso pronunciar engaño, lo cual les haría parecerse al enemigo. De modo que no está diciendo que nosotros nunca hayamos engañado o que nosotros nunca hayamos cometido un pecado. Lo que nos está diciendo es que son sellados estos, y los que son sellados se mantienen en un modo de vida distinto a los demás. Ellos no tienen engaño porque no pertenecen al engañador. Ellos no tienen mancha porque no son de la bestia. Ellos no han buscado practicar la inmoralidad con Babilonia, que no tiene que ser, que no es otra cosa sino el sistema pecaminoso del mundo. Estos se han mantenido en el mundo en el que están, lejos de esto. Hermanos, los que pertenecen al Señor llevan su nombre en alto. Lo reconocen en sus acciones, lo siguen y procuran vivir según su voluntad. Nuestros actos no nos salvan, Cristo sí, pero nuestras acciones han de reflejar esa salvación que nos ha sido concedida. Si tú has sido salvado, si tú has creído en Cristo, pero sigues portándote igual que antes, si sigues siendo el mismo, entonces ¿de qué has sido salvado? El Señor a los que salva no los deja igual, los transforma. Si tú sigues siendo el mismo, si no hay en ti esa transformación, deberías dudar de que realmente hayas confiado en Él, de que realmente Él sea tu Salvador. Porque nuestra manera de vivir evidencia a quién pertenecemos y a dónde nosotros vamos. Lastimosamente, los cristianos hoy tristemente se encuentran peleados, se encuentran en una polarización política, han elegido un bando. Si tan solo viéramos la responsabilidad que tenemos como embajadores del Señor, probablemente expresaríamos y caminaríamos de una manera distinta en estos tiempos. No porque nosotros no deberíamos elegir o no un candidato, sino porque actuaríamos con nuestro prójimo de manera diferente, incluyendo a nuestros hermanos. Así que, hermanos, si examinamos hoy nuestras posiciones políticas, si hemos estudiado un plan de gobierno y decimos, me considero que estoy con ese plan de gobierno, si usted ha hecho ese ejercicio, considera entonces esta pregunta: ¿has examinado el plan de Dios para tu vida?
¿Sabes lo que Dios quiere? ¿Sabe Dios qué quiere que tú o cómo tú vives? ¿Vives tú como tu Señor quiere que vivas? ¿Es su gobierno el que reina en tu corazón? ¿Qué áreas o qué zonas de tu vida están desprovistas hoy de su control? Señalamos y decimos por allá, no sé, en el Cauca, en otro lugar, están desprovistos estas personas. No hay un control, una seguridad, pero tu vida y la mía, ¿qué área de mi vida? ¿Qué zona de mi vida he considerado? No, tú no vas a ejercer control sobre esto. Cuando todo demanda que le pertenece a Cristo. Los que le pertenecemos a Cristo tenemos que saber que no hay ningún área de nuestra vida que pueda ser escondida de Él, le pertenece. Y por eso tenemos que saber que si yo soy de Cristo, yo he de evidenciar eso. Así que examina tu propia alma, examina tu corazón. Si soy de Cristo, realmente cuando veo este asunto aquí, de que yo debería mantenerme con una mente, con un corazón sin engaño, con unas palabras, una boca sin engaño, con un actuar casto y limpio. Hermanos, la palabra castidad implica alguien que no ha tenido contacto sexual con otra persona. Se ha mantenido lejos de ello. Y vuelvo y digo, no es un sentido literal, es un sentido metafórico, simbólico. Aquel que no practica la unidad, la unión con aquello que no es el Señor. Es decir, no está entregado a esa gran ramera, al sistema pecaminoso del mundo. Deberíamos examinarnos. Si soy de Cristo, yo debería clamar a Él por su poder. Hermano, no vas a poder tú solo, porque es muy fuerte. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en un ejemplo tan tranquilo como esto, tan simple como esto? Mañana sí me acuerdo temprano, tengo muchos sueños para levantarme. ¿Y qué hacemos? Caemos en la trampa de todas las plataformas de streaming o en un scroll infinito que hicimos en el celular. Y cuando venimos a dar cuenta, 2:30, otra vez me acosté tarde. Estoy poniendo simplemente con esto un ejemplo, que nosotros para muchas cosas decimos, tenemos las ganas, el deseo, pero no es suficiente. Tenemos que depender de aquel que nos ha sellado. Lo que necesitamos es la mente de Cristo. Y la Escritura nos dice que aferrados en el poder de Él es que podemos vencer. Por eso necesitamos recordarnos una vez más lo que veíamos hace un rato, predicarme nuevamente el Evangelio. Si yo le pertenezco a Él, yo debo andar como Él anduvo. Es la consecuencia, y para eso necesito el poder del Señor a mi favor. Este primer grupo, mis hermanos, muestra que pertenece al Señor. Pero el segundo grupo que se señala en el texto pertenece al mundo. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los que pertenecen al mundo, versículos 6 al 13. ¿Tenemos, mis hermanos, manera alguna de comprobar que alguien es del mundo? Podemos decir, fulano es del mundo. Bueno, quizás por su comportamiento hemos dicho la siguiente expresión: fulano está o se fue al mundial. ¿Cierto que sí? Ahora, eso le trajo a mi hija en estos días confusión, porque no sé de qué estábamos hablando y mi esposa dijo la expresión, no, el fulano está en el mundial, pero con pesar lo dijimos. Ella dijo, ¿pero por qué? No, eso es chévere, porque es triste que esté en el mundial, porque ya se está imaginando el mundial de fútbol, no sé, en México, en Estados Unidos, en Canadá. Ya se imaginaba a la persona que estaba en el mundial y decía, pero qué bacano que esté en el mundial, ya me gustaría a mí estar allá. Y le explicamos, no, cuando hablamos del mundial es para hablar del mundo donde está todo este sistema de pecaminosidad al que la persona se entrega. La diferencia de nosotros como cristianos es que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo porque luchamos contra el sistema del mundo. Esa es la gran distinción. Me tocó explicarle, pero también a ustedes. Hermanos, la gran diferencia y los dos bandos aquí es que uno le pertenece al Señor, pero otro le pertenece al mundo. Otro está entregado al mundo. Eso no es algo para reírnos. Eso no es algo gracioso. Realmente, mis hermanos, no lo es que alguien esté en el mundo, porque su vida está rendida al pecado y su destino es fatal. Miren lo que nos dice el texto, versículos 6 al 13. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Note que este mensaje es un mensaje
eterno. Y esto es lo que dice ese mensaje eterno. Decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Mis hermanos, este texto tiene una connotación de lamento. No solamente deberíamos verlo como una esperanza hacia nosotros, sino como algo lamentable a aquellos que aquí se les está diciendo que no pertenecen al Señor. El primer ángel anuncia este evangelio eterno. Y diríamos: wow, se les está dando la oportunidad a esta gente para que se arrepienta. Pero en este momento que nos está contando la historia, es un momento donde dice: la hora ha llegado. El tiempo del juicio ha llegado. Este mensaje es eterno. Por tanto, el juicio que han de recibir es eterno. Y por más de que se lamentan, por más de que lo anhelan, no pueden ser librados de esos tormentos. El ángel número 2 anuncia la caída de la gran Babilonia. Como he dicho, no habíamos visto esa expresión hasta aquí. Y hasta el capítulo 17 es que vamos a encontrar cómo se aclara este asunto de la gran Babilonia. Pero hasta aquí se nos menciona un sistema, algo que nos seduce, algo que dice y ofrece como si fuese una mujer seductora que dice: tómate este trago, ven, disfruta conmigo. Porque dice que la copa de la inmoralidad es con lo que ella seduce. Estos incautos caen allí en sus redes y terminan sucumbiendo. No es lo que vemos nosotros, incluso de personas que un tiempo pronunciaron creer en el Señor, que caen en las redes de la inmoralidad de cualquier tipo, que vuelven al mundo porque el mundo les pareció más seductor, que por más que tú les digas: mira, si tú tienes siempre se me viene a la mente un nombre, voy a decir Julián. Si tienes a un Julián y a Jesús Cristo el Salvador, casi siempre gana Julián. Casi siempre gana la inmoralidad cuando tú y yo no nos rendimos realmente a Cristo. No, yo amo al Señor, yo voy a traer a Julián a Cristo. Mira, casi nunca eso pasa, por no decir que nunca pasa, porque tu corazón estuvo entregado. Y lo que sea algo inmoral, fuera de lo que Cristo espera que tú hagas, fuera de lo que Cristo nos llama, nos seduce. Nos seduce. Tiene la capacidad de fuerza de vencer nuestro deseo de buscar al Señor. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Se nos presenta una gran Babilonia que seduce con una copa para que la beban. Y la beben aquellos que están marcados, aquellos que tienen el nombre de la bestia. Y entonces nos dice el ángel 3 que aparece aquí. Anuncia ese ángel el furor de Dios. Anuncia ese ángel de que viene un castigo sobre esas personas. Se trata de una copa que está preparada para ser derramada sobre ellos, cosa que vamos a ver que ahorita se va a extender en los capítulos siguientes cuando habla de las 7 copas. Es una copa que prepara de la ira del Señor, de la furia del Señor, para que reciban estas naciones. Y mis hermanos, la Biblia nos dice que Jesús no quiso beber esa copa, pero que lo hizo por hacer la voluntad del Señor. La copa estaba preparada para ti. Pero si tú estás en Cristo, Él bebió la copa en tu lugar cuando Él dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa preparada de la ira de Dios para las naciones, para aquellos enemigos del Señor, Él la recibió en nuestro lugar para que no tengamos que recibirla. Hermanos, y el texto, antes de concluir y solamente dejarnos ahí, nos hace un diferencial. Y es que nos dice
que en ese lugar donde van a estar, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Pero nos dice en el versículo 11 que ese humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche. Es un lugar donde no hay reposo, pero luego se contrasta diciéndonos que aquí está la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos dice que esos que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos, porque sus obras irán con ellos. Aunque nuestras obras no nos salvan, nuestras obras, mis hermanos, son una evidencia de que somos de Cristo. Y aunque nosotros aquí, mis hermanos, por más que trabajamos, nunca encontramos un descanso, ciertamente un día lo tendremos si estamos en Cristo. Si tú eres un cristiano, ten esa certeza, tengo ese descanso asegurado, pero no así con aquellos que aborrecen a Cristo, que pertenecen al mundo. Nos dice que ellos tendrán un lugar de tormento día y noche, lo cual es algo supremamente terrible. Los que pertenecen al mundo se rinden ante la oferta del mundo y el gobierno de Satanás. Incluso si ellos ignoran esto, no importa, están entregados a sus deseos, a sus placeres, a la inmoralidad, y su destino no será de descanso. No así con aquellos que pertenezcan al Señor. La esperanza de un descanso eterno solo se halla en el Señor, hermano. Por eso insistimos en esta verdad. Nuestra manera de vivir muestra a quién pertenecemos y a dónde nosotros nos dirigimos. Tú y yo hemos buscado diversas maneras ese descanso, de muchas formas. Tú lo deseas con todas tus fuerzas, lo anhelas con todas tus ganas, lo persigues con todo tu empeño. Todos aquí, sin excepción, hemos sentido en algún momento de la vida que no podemos más, que estamos cansados. Incluso en algún momento por pecado nos sentimos que después de eso, ¿para qué voy a Cristo? Y es muy triste que si alguien ha escuchado alguna vez las palabras del Señor, luego diga, yo no puedo ir a Él de nuevo. Porque si mira cómo me he comportado. Mira, si tú aquí estás y has sido de esos que ha escuchado la palabra de una u otra vez predicada y sabe que en Jesús tienes descanso, pero realmente no lo has buscado en Él y te has entregado al mundo, a la inmoralidad o a cualquier otra cosa del mundo, has buscado ser saciado en el mundo y no lo has obtenido, Jesús te espera con los brazos abiertos. Y nosotros como iglesia queremos servirte, porque nunca ha habido una intención de juicio y tú lo sabes. Todo el tiempo, si tú has escuchado, te hemos dicho, vuelve a Cristo, ve a Cristo, regresa al Señor. Es muy triste que sintamos cuando ya no tenemos fuerzas, en lugar de correr a Jesús para encontrar su descanso, lo que querramos hacer es, me entrego a cualquier cosa o considerar que la muerte es la opción para que yo me libre de mis penas. La muerte no trae descanso. El descanso solamente lo encuentras en Jesús, solamente en Cristo. Hermanos, nosotros sufrimos de ansiedad, nos llenamos de preocupaciones, incluso sufrimos tristezas profundas o depresiones, porque nuestra vida está reflejando lo que nuestra alma anhela. Necesito el descanso, necesito reposo. He buscado en todos lados y no lo encuentro. Ese descanso, iglesia, solamente es posible en Cristo. No es la muerte la que te dará tu descanso, aunque nuestras lápidas digan QEPD, que en paz descanse. Solamente en Cristo, solo en Él hay salvación y hay descanso. Y escucha cómo Él te lo ofrece hoy. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Otra cita, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Oh, pero es que yo me he portado mal. No te dice nada de tu comportamiento. Te dice, preséntalas.
Pero es que toda la iglesia sabe cómo me he portado. ¿Y eso qué? Ven a Cristo el Salvador. Él está llamando y todo vea que escucha su voz puede correr a Él y va a encontrar en Él que no la rechaza. Y nosotros como iglesia tampoco lo haremos. Si has pecado, puedes volver a Cristo una vez más y poner allí tu petición, tu deseo. Señor, tengo afán. Señor, me siento de una manera desprovisto de todo descanso, y Él promete darnos reposo, porque luego de ahí dice el texto que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestros corazones, y eso es lo que Él ofrece. Fuera de Cristo no encontramos esa paz, solamente en Cristo aquí, y por la eternidad su eterno reposo, que vemos que ninguno aquí fuera de Cristo podría recibir. Otro texto, Primera de Pedro 5:7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Estás ansioso? ¿No sientes descanso? Ve a Cristo. Echa tu ansiedad en Él. Él promete ser tu reposo, mi hermano, aquí en este mundo lleno de afán, pero también por la eternidad aún más. Solo Él puede darte descanso aquí en este mundo caído, y aún más por toda la eternidad. Y yo te pregunto, ¿vas a descansar hoy en Jesús? ¿Vas a disponer tu corazón para rendirte a Él? Porque aquellos que mueren incluso en Él, les dice que ellos serán quienes realmente descansarán, no así con los que le pertenecen al mundo. El texto nos habla entonces de una distinción de dos grupos. Unos que pertenecen al Señor, unos que pertenecen al mundo. Y al final nos va a señalar de manera categórica que hay un destino distinto para cada quien. Versículos 14 al 20, veremos allí la separación definitiva de la humanidad. Mis hermanos, más que la muerte, es Cristo quien realmente nos separa por la eternidad. Si alguien muere en Cristo, volveremos a estar juntos con esa persona en el mejor lugar y realmente descansados. No así si la persona no pertenece a Cristo. Miren cómo nos dice los versículos 14 al 20. Y miré, y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, y pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Hermanos, ese tono es fuerte, porque es un juicio lo que nos señala. Nos dice que el tiempo ha llegado. Nos está mostrando una vez más, en algún momento esto ocurre. Y lo que ocurre es que dice: ya ha llegado ese tiempo, para que finalmente lo que ha sido sembrado en el mundo, en la tierra, en el campo, sea recogido. Y entonces se nos dice que este que es semejante al Hijo del Hombre sale, mete su hoz en la siega, una hoz afilada para tomar a unos. Y la idea que nos presenta aquí es como si fuera trigo. Toma a estos que son como el trigo, los saca del campo y los lleva, por decir de una manera, al granero. Los tiene listos para que sean usados. Pero luego se nos cuenta que una segunda cosecha se nos ve en lo que está hablándonos Juan. Y esta segunda cosecha es un viñedo, son unas uvas. Y estas uvas también son quitadas, arrancadas, y son llevadas a un lagar para que sean pisoteadas, para que se les exprima, se les saque el jugo. Y luego la cantidad de jugo que hizo es de una distancia impresionante, 320 kilómetros.
Y es como para que tengamos una idea de lo gigante que es. Es un número simplemente que nos muestra una medida impresionante, pero también nos dice la altura que tiene la cantidad de líquido. Llega hasta la mitad de los caballos, del carruaje, de unas llantas, de unas ruedas. Mis hermanos, lo que nos está presentando el texto es que en el momento del Señor, Él traerá a los que son suyos como si fueran el trigo que había sido sembrado, y Él los recoge y los lleva ante Él. Pero en cambio nos separa que un ángel que tiene el fuego es el que se encarga de llevar a estos otros para que sean recibiendo su castigo. De hecho, más adelante lo va a ver en Apocalipsis, que se nos presenta que mueren. En el sentido de la muerte que nos expresa es el sufrimiento que les espera. Así que aquí una separación, no solamente entre dos grupos de personas, entre la manera como viven estos dos. Uno se entrega a la inmoralidad de la Babilonia, el otro se resiste, se mantiene casto, puro. Pero al final no solamente es que son distintos aquí, sino que el destino que les espera es totalmente diferente. Unos son cegados por el Señor y van a su presencia. Los otros, en cambio, reciben el furor de Dios para que paguen por sus actos por toda la eternidad. Y mis hermanos, es Dios quien separa a su pueblo aquí como una cosecha para llevarla a su granero, pero la otra cosecha la lleva al lagar y la exprime, le aplica lo que ellos merecen, porque Dios es justo. Y quiero que tú sepas que yo no estoy diciendo esto con un deseo. ¡Oh, qué bueno! ¡Que venga eso ya! Y que esas personas reciban lo que merecen, mi hermano. Yo estoy simplemente manifestando lo que está en el texto. El texto nos está indicando que Dios va a hacer esto un día, pero el día aún no ha llegado. El día aún no ha llegado. Tengo que decírtelo. Si tu familiar no está en Cristo, está entonces dentro de las uvas. Está nuestro familiar dentro de la uva. O son parte de ahí, o como queramos verlo en otro momento, no está sellado. Pero nosotros vemos, mis hermanos, que somos llamados a predicar este mensaje de salvación para que los que están lejos del Señor se arrepientan. Mis hermanos, hoy nosotros podemos estar viendo a la población de Sincelejo como cepedistas o abelardistas. Dos grupos de gente. Y si ya votaste o vas a votar, dice, ahí hay, no sé, se parece como cepedista, se parece a abelardista. Hasta hacemos un juicio de valor por la forma como estén vestidos, lo que digan, alguna cosita vemos ahí. Salvo que tenga una gorra de alguno de los dos, pues es evidente. Mis hermanos, no deberíamos verlos así. Por favor, no te distraigas. No es política lo que te traigo. No los veas así. No los veas como cepedito abelardista, porque tú eres de Cristo. Míralos distinto. Míralos como que ellos o son de Cristo o no lo son. No importa si es abelardista uno, no importa si es cepedista el otro. O es de Cristo o no es de Cristo. Un grupo ama a Dios y le sigue. Otro grupo ama al mundo y aborrece. Y tú vas a encontrar que no tiene nada que ver con su posición política, sino con su fe en Cristo. Y vas a encontrar de unos que apoyan a un candidato al otro, pertenecen a un grupo, y los otros que apoyan a este, pertenecen al otro. Mi hermano, recuerda que el juicio aún no ha llegado. Y por tanto tú y yo deberíamos predicarles el evangelio para que ellos sean salvados. Es triste que tú te hayas movido más por motivar el voto, por cambiar el voto de alguien, que por llevarlo a Cristo. Eso es tristísimo. Es tristísimo que ese haya sido nuestro comportamiento durante las elecciones. En lugar de aprovechar y decir, mira, todo rey al final caerá. Todo rey probablemente nos avergüence, pero jamás nuestro rey. Hoy tú puedes ser usado por Dios, todavía tienes posibilidad, porque si tu familia aún está contigo y tú puedes ser usado por Dios como ese agente de transformación, como ese embajador de Cristo al servicio del Rey. Porque tú no sabes quiénes son los elegidos, tú no sabes quiénes son esos sellados, tú no tienes ni idea quiénes son los que tienen la mente de Cristo, tú no lo sabes. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor eligió a uno para salvación, pero tú no lo sabes. Hasta hace 2 semanas usted sabía que si alguien salía con la camisa de Colombia iba a votar por un candidato, pero hoy ya no lo sabes, porque de lado y lado ahora están utilizando el mismo símbolo. Tú no lo sabes. Tú no sabes quién va a votar cuando esté en esa urna, por quién, tú no lo sabes. Algunos lo sospechas, si acaso, o alguno porque te lo dijo.
Pero mucho menos tú sabes quién ha sido elegido por Dios para salvación. Tú no tienes ni idea. Por eso se llama la Escritura que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que prediques a toda criatura, que anuncies el mensaje de salvación. No podemos identificar a la gente ni por el color de su camisa, ni por el tipo de vestimenta, ni por el color de su piel. No tenemos ninguna noción de cómo luce aquel que el Señor ha llamado para salvación. Se nos dice a nosotros, vaya y anuncie a toda criatura el Evangelio. Mis hermanos, proclamemos el Evangelio a toda criatura. En esta semana ocurrió un evento que fue, lo que fue esta semana, un ejemplo que fue, bueno, una falsa acusación, pero en el principio eso sonó, hizo mucho ruido, que fue aquel niño que estaba en el balcón con un norteamericano. Y probablemente muchos de ustedes, cuando vieron a este niño adoptado, independientemente que no haya ocurrido eso, usted se le pasó por la mente, ¿qué pasa con uno de esos niños cuando se lo lleva una persona para otro país? ¿Qué va a hacerle a ese niño? ¿Qué le va a pasar a ese niño? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Qué le va a pasar a un niño? ¿Se lo llevan? Más nunca sabemos qué fue de él y qué hacen, porque escuchamos muchos casos de que hacen cosas horribles con ellos. Hermanos, nos preocupa y hacemos bien por preocuparnos por el destino de un niño cuando es adoptado. Pero la Biblia dice que quienes vienen a Jesús son adoptados como hijos y su destino sí es seguro. Cuando un niño es adoptado, no solamente decimos, bueno, se lo llevó un gringo, le va a dar una vida en dólares. Esa no es la seguridad que tenemos porque no lo sabemos. Pero si alguien es adoptado como hijo de nuestro Señor, sabemos que tiene el destino asegurado. Por tanto, vayamos y anunciemos el Evangelio para que estos perdidos encuentren en el Señor salvación, sean adoptados por Él y tengan ese destino seguro. Si te preocupa la situación de otros, preocúpate entonces por compartirles el Evangelio. Si te preocupó ese niño, si te preocupó cuando alguien está indefenso, preocúpate por aquellos que están cercanos a ti y predícales el Evangelio. Porque si no son de Cristo, le pertenecen al mundo y hemos visto lo terrible que ocurre. Por tanto, movilicémonos y anunciemos el Evangelio. Si tú estás aquí, si tú eres de esos que está lejos del Señor, que pertenece al mundo, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser diferente tu destino al que tienes ahora. Tus pasos te estarán llevando lejos del Señor, pero si hoy escuchas la voz que te llama para que vengas a Él, escúchalo y ve a Él. Hoy puedes ser cambiado si tan solo te rindes a Él. Es como si tú hubieses comprado un ticket para irte a una ciudad y de repente viene Él hoy y te dice, ese no va a ser tu destino, es este. Ve allí, ve a este lugar. Él hoy cambia tu situación presente, te da su paz que inunda todo corazón y te cambia el destino eterno por tener ahora el reposo que Él promete darle a los suyos. Por más que suframos aquí, tenemos esperanza. Mi hermano, por más que suframos aquí, nosotros tenemos esperanza, porque nuestro descanso y destino final se encuentra en Cristo. Por tanto, descansa en Él. Descansemos en Él hoy, en aquel a quien pertenecemos. Por eso me atrevo a afirmar de manera categórica, de manera contundente, de manera firme, que nuestro destino de descanso y paz no está en las manos del próximo presidente, está en las de nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él debería ser alabado. Yo sé que tú vas a celebrar como un campeonato si gana tu candidato hoy, eso yo lo supongo que va a pasar. Pero tu alabanza y adoración hoy debe ser a Él y solamente a Él, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien viniste hoy a cantar. Hermano, hoy no es el día de la elección, hoy es el día del Señor. Él es el que merece toda la gloria, todo el día. Por tanto, vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha dado la promesa de descanso y de ayudarnos a vivir de manera que evidenciemos a quién pertenecemos. Bendito Dios. Señor, queremos, Señor, y tu palabra, Señor, me recuerda hoy. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual
corazón.